Ahora vamos a dedicar esta cápsula al estudio de lo que significa la tipicidad. Una vez que ya hemos estudiado las dos formas, tanto activa como omisiva, del comportamiento humano, ahora corresponde que podamos estudiar las restantes categorías cuya presencia va a convertir ese comportamiento humano en delito. Esto significa que a partir de ahora vamos a ver la tipicidad, la antijuricidad, la culpabilidad y en algunos casos la penalidad. Para arrancar el estudio de lo que significa la tipicidad, es necesario que nosotros podamos primero determinar qué es tipicidad y qué es tipo. Desde esa perspectiva, la tipicidad es una cualidad, ya que es la adecuación de un hecho cometido a la descripción que de ese hecho se hace en la ley penal. En cambio, el tipo penal va a ser la descripción de la conducta prohibida que lleva a cabo el legislador en el supuesto de hecho de una norma penal. Entonces, el tipo penal es lo que va a aparecer como descrito en la ley penal. Un ejemplo de tipo penal es el homicidio, que está descrito en el artículo 251 del Código Penal. En general, todos, bueno, no todos, pero la mayoría de los tipos penales vienen descritos en la parte especial del Código Penal. Digo la mayoría porque hay diferentes leyes penales especiales que igualmente contienen tipos delictivos. Ejemplo, la ley 1008, que tipifica las conductas que pueden ser constitutivas, por ejemplo, el tráfico de sustancias controladas. Otro ejemplo, la ley 1333, que es la ley del medio ambiente, también regula o describe conductas que el legislador considera que van a infringir el medio ambiente, como lo que son los delitos ambientales. Dentro de lo que significa las funciones que va a cumplir el tipo penal, se ha establecido por la doctrina que cumple fundamentalmente tres funciones. Una función seleccionadora de los comportamientos humanos que sean penalmente relevantes, una función de garantía en la medida en que solo los comportamientos subsumibles en él pueden ser sancionados penalmente, y una función motivadora general, ya que con la descripción de los comportamientos en el tipo penal, el legislador indica a los ciudadanos qué comportamientos están prohibidos y espera que la combinación penal contenida en esos tipos sea suficiente para que los ciudadanos se abstengan de realizar la conducta prohibida. Ahora bien, se hace referencia a lo que significa el tipo de injusto, que en realidad pretende visualizar como una unidad dos categorías del delito, que serían la tipicidad y la antijuricidad. Desde ya, la antijuricidad, no obstante que la vamos a ver en la siguiente cápsula, debo adelantarles que es un juicio negativo de valor que recae sobre un comportamiento humano y que indica que ese comportamiento es contrario a las exigencias del ordenamiento jurídico. Por eso se denomina antijurídico, lo contrario a aquello que está en la norma. Bien, ese concepto unitario que se pretende parte de lo que significa este concepto de antijuricidad, ya que si nosotros cometemos una acción voluntaria, ya sea vía acción u omitimos más bien algo que la ley nos impone como un deber de hacer, y esto que hacemos está a su vez descrito en un tipo penal, nosotros podemos por lo menos inferir que va a ser antijurídico. Esta inferencia luego la vamos a corroborar cuando veamos la antijuricidad para ver si esa acción u omisión estaba o no justificada. Por eso es que se pretende la verificación de un concepto unitario. Sin embargo, se ha establecido que el tipo, si bien constituye o se genera dentro de él una función indiciaria en cuanto a que la tipicidad de un comportamiento puede hacer presumir la existencia de la antijuricidad, no implica, sin embargo, la antijuricidad misma de ese hecho, sino solamente un indicio. Por eso es de que Francisco Muñoz Conde establece que el tipo puede desempeñar una función indiciaria de la antijuricidad, pero no puede identificarse con ella. Significaría que se confundan las mismas. Por eso es de que en la práctica ambas cualidades, tanto la tipicidad como la antijuricidad de la conducta, si bien se comprueban conjuntamente,
conceptualmente deben ser diferenciadas para no asumir este tipo de hierro. Y la relación entre tipo y antijuricidad va a ser más o menos estrecha. Generalmente en el tipo se van a incluir todas las características de la conducta prohibida que van a fundamentar positivamente su antijuricidad. Sin embargo, no siempre se van a poder deducir directamente del tipo estas características y hay que dejar que el juez o el intérprete sea el que busque las características que faltan. Esto va a suceder, por ejemplo, en los delitos imprudentes, cuando tengamos que nosotros hacer una valoración de lo que significa, por ejemplo, la diligencia debida, o en los delitos de comisión por omisión, cuando tengamos que analizar la posición de garante del sujeto al que pretendemos atribuir esa, esa omisión, cual si fuera una comisión. Lo mismo va a suceder con algunos tipos penales en los que para saber cuál es la conducta prohibida hay que acudir a determinadas características de la antijuricidad o a referencias normativas que se contienen en otras ramas del derecho. Eso es generalmente dado en los tipos que son denominados abierto o en aquellos tipos penales que son denominados como leyes penales en blanco. Ahora bien, aunque el tipo, a diferencia de lo que pensaba su creador Ernest Belin, no es una categoría neutra valorativamente, sino que implica ya una selección de comportamientos y por lo tanto una valoración, no es menos cierto, sin embargo, que ciertas acciones en sí típicas van a carecer de relevancia al ser corrientes en el ámbito social. Así, por ejemplo, podemos nosotros visualizar que si a un funcionario que, por ejemplo, ha hecho una notificación en término oportuno, le damos un carpil o le damos una hojarasca, eso puede ser conceptuado como un regalo de poca monta a un funcionario. No obstante, si nos vamos al tenor literal de lo que significa la ley, nosotros vamos a poder tal vez establecer que ha habido un cohecho. Esto porque conforme lo refiere el artículo 158 del Código Penal, que precisamente tipifica el cohecho activo, establece en su lectura que el que directamente o por interpuesta persona diere o prometiere a un funcionario o autoridad dádivas o cualquier otra ventaja para hacer o dejar algo, de hacer algo relativo a sus funciones, va a ser sancionado con la pena del artículo 145. Entonces, nosotros en el literal de la norma tenemos que dar a un funcionario público dádivas o cualquier otra ventaja, va a significar un cohecho activo. Sin embargo, eh, esto de, por ejemplo, como les decía, darle un carpil o darle un refresco, darle, no sé, pues una hojarasca o unas empanadas, generalmente es un hecho que se visualiza como adecuado socialmente. Esto también la doctrina lo ejemplifica para que ustedes puedan verificar la adecuación social, que hay cierto tipo de publicidad engañosa. Por ejemplo, no sé, las mujeres que quieren adelgazar, en la televisión sale una propaganda estableciendo de que hay una pastilla milagrosa o un aceite milagroso más o menos que las va a hacer bajar 10 kilos en una semana. Y bueno, hacen esto y no se genera el resultado, ¿no es cierto? Eso nosotros podríamos asimilarlo a un tipo penal de estafa, ya que el artículo 335 nos dice el que con la intención de obtener para sí un tercero un beneficio económico indebido mediante engaños o artificios provoque o fortalezca error en otro que motive la realización de un acto de disposición patrimonial en perjuicio del sujeto en error o de un tercero, etc. Entonces aquí ha habido artificio o engaños, tal vez sí, a través de lo que significa esta publicidad engañosa. ¿Ha provocado la disposición? Sí, porque esta mujer ha ido y ha comprado las pastillas, ¿no es cierto? Y estaba en error. Entonces, sin embargo, este tipo de publicidad engañosa es adecuada, si se quiere, socialmente, la vemos corrientemente en lo que significa los medios de comunicación. El tercer ejemplo que les pone ahí Francisco Muñoz Conde son, por ejemplo, algún tipo de golpes en, en un deporte que es el boxeo. Puede ser constitutivo de lesiones, no obstante, al ser un deporte aceptado, si se quiere, o adecuado socialmente, no va a constituir ese delito. Entonces aquí, por ser
por ser comportamientos adecuados socialmente, no deben considerarse típicos y mucho menos antijurídicos. Ese es el planteamiento de la teoría de la adecuación social. Sin embargo, debe rechazarse el criterio de la adecuación social como una causa de exclusión del tipo, aunque mantenga toda su vigencia como un criterio de interpretación y de crítica al derecho penal vigente. ¿Qué significa esto? Que no lo vamos a incluir como una causal de exclusión del tipo, sino que simplemente como un componente, si se quiere, de valoración a la hora de aplicar la ley penal. Ahora vamos a ver la estructura, composición y clasificación de los tipos penales. En primer término, la configuración y redacción de los tipos penales significa que el tipo penal se va a formular con expresiones lingüísticas que con mayor o menor acierto intentan describir con las debidas notas de abstracción y generalidad la conducta prohibida. Esto significa que este tipo penal o estos tipos penales, y piensen ustedes en cualquiera de aquellos que, como les decía, mayoritariamente están descritos en el libro segundo del Código Penal, en la parte especial del Código Penal, son formulaciones que hace el legislador. ¿Para qué? Para motivar a la ciudadanía a través de una combinación de sanción de que no cometan ese tipo de infracciones. Entonces, ¿cómo vayamos a redactar? La tenemos que redactar abstrayendo, generalizando. ¿Por qué? Porque yo no puedo hacer tipos penales casuísticos. Yo no puedo decir si Juan hace esto, sino tengo que decir el que haga tal cosa. ¿Por qué? Porque así estoy abstrayendo, estoy generalizando y ese tipo penal va a poder ser aplicado a la mayor cantidad posible de situaciones fácticas que se generen. Para cumplir la función de garantía, el tipo tiene que estar redactado claramente. Eso significa que el lenguaje que se utilice en la redacción del tipo penal tiene que ser claro, tiene que ser preciso, tiene que ser accesible al nivel cultural medio que existe en la sociedad, porque si no, como les decía anteriormente, no vamos a cumplir con esa función de motivación del tipo penal porque simplemente la población no va a entender la fórmula que está expresada en el tipo penal. El tipo penal tiene que utilizar elementos lingüísticos descriptivos que cualquiera pueda apreciar o pueda conocer. Tiene que ser parco, es decir, tiene que utilizar lo menos posible elementos normativos. Por ejemplo, la utilización del lenguaje técnico como puede ser acreedor, como puede ser insolvencia, como puede ser ajenidad, que pueden ser términos normativos que no conozca el común de la sociedad. Excepcionalmente se van a consignar términos puramente técnicos. Ello generalmente se utiliza en lo que significan las leyes penales en blanco, sobre todo cuando lo que se hace es formular tipos delictivos que están dirigidos a sectores concretos de la sociedad que lógicamente van a entender el lenguaje técnico que se utilice. Por ejemplo, los delitos informáticos. Mm, Supongamos, no sé, pues un campesino tal vez no va a tener la posibilidad de conocer el lenguaje que se utilice en la formulación de un delito informático. En cambio, un funcionario que trabaja en una institución financiera que corrientemente utiliza software, hardware, sí va a entender el lenguaje porque además a él le va a estar dirigido el tipo penal. De la misma forma, hay que evitar el casuismo en la descripción de las conductas prohibidas. ¿Qué significa el casuismo? El casuismo es caso por caso. Como les decía, yo tengo que evitar consignar si Juan hace esto, si Pedro hace aquello. Eso es casuismo. Eh, Tipo penal tiene que contener cláusula general que caracterice de manera común un hecho que pueda ser cometido, reitero, por la mayor cantidad de casos que se puedan generar. Deben evitarse los conceptos indeterminados, por ejemplo, moral, buenas costumbres, ello porque representan un peligro para la seguridad jurídica de los ciudadanos. Lo moral, por ejemplo, para personas de mi generación puede tener una vara muy alta
o muy baja con relación a otras generaciones, ¿no es cierto?, que se conceptúan como buenas costumbres. Eso también va variando porque la sociedad es dinámica, no es estática. Entonces, esos conceptos indeterminados, como conculcan la seguridad, tienen que ser dejados de lado, ya que no van a permitirnos precisar claramente la conducta que se considera prohibida. Dentro de lo que significa la estructura de los tipos penales, nosotros podemos verificar que existen tipos básicos, existen tipos derivados del básico, que pueden ser los tipos cualificados o los tipos privilegiados. Los tipos cualificados o privilegiados solo añaden circunstancias agravantes o atenuantes al tipo básico, pero no lo modifican en sus elementos fundamentales. Distinto es lo que ocurre cuando al tipo derivado se le añaden características y peculiaridades que lo distinguen hasta tal punto del tipo básico que lo van a convertir en un tipo autónomo. El tipo autónomo constituye una estructura jurídica unitaria con un contenido y un ámbito de aplicación propios con un marco penal autónomo. Por ejemplo, pensemos nosotros en una conducta básica, puede ser, por ejemplo, la desapropiación de un bien mueble o de un bien o valor. Esto se va a conceptuar como hurto. Eso significa que si yo desapropio a alguien, por ejemplo, de su celular, esa desapropiación, así básicamente entendida, es un tipo básico. Ahora bien, si yo en la realización de esta acción básica utilizo algún otro componente, entonces esa conducta o ese tipo básico puede ya sea privilegiarse o ya sea calificarse. Entonces voy a tener que cuando yo, por ejemplo, utilizo para desapropiar algunas circunstancias como el escalamiento, o si aprovecho de un estrago o conmoción popular, o me aprovecho de un accidente o de un infortunio, esa conducta básica se va a calificar. Entonces, ya no voy a estar con el tipo básico, sino con el tipo calificado. O si al desplegar la conducta ocurriría alguna otra circunstancia que pueda atenuar el tipo básico, entonces vamos a estar con un tipo privilegiado. Ahora bien, este tipo básico, si nosotros le incluimos otros componentes fácticos, si se quiere, diferentes, va a hacer de que esa conducta de desapropiación se convierta en otro tipo autónomo. Por ejemplo, si yo para desapropiar utilizo fuerza en las cosas o violencia en las personas, entonces ya no va a ser un hurto. Hay una desapropiación, pero ya no va a ser un hurto, sino que va a ser un robo. Entonces ya el robo se va a constituir como un tipo autónomo porque va a tener una estructura jurídica unitaria con un contenido y un ámbito de aplicación propios en un marco penal autónomo. Dentro de lo que significa la estructura y clasificación de los tipos penales, se conceptúa o existe diferentes maneras, si se quiere, de visualizar cómo podemos clasificar los tipos penales. El primer presupuesto para clasificar los tipos penales es el sujeto, el segundo es la conducta y el tercero es el bien jurídico. Dentro de lo que significa la primera clasificación, esto es por el sujeto, esta es una referencia que se hace a la persona que comete el delito, es decir, al infractor del bien jurídico, si se quiere. Desde esa perspectiva, nosotros nos apegamos a la redacción del tipo penal. Como decíamos, los tipos penales se redactan de manera abstracta y general, y bajo ese contexto, la mayor parte de los delitos contienen una fórmula que dice el qué. Entonces, por ejemplo, en el homicidio dice el que matare a otro. Esa fórmula del qué me está dando cuenta de un sujeto activo común o general. Eso quiere decir que cualquier persona puede cometer
ese delito. Cualquier persona puede cometer un homicidio. A eso se denomina delito común. Cuando el legislador circunscribe o cierra el círculo de posibilidades comisivas a un sector específico de personas, estamos frente a lo que se denominan los delitos especiales. Y en este tipo de cualificación se incluyen además los delitos especiales propios y los delitos especiales impropios. Desde esta perspectiva, bueno, cuando el sujeto activo, según el entendimiento de la norma, solo puede ser una persona que además de realizar la acción típica tenga una cualidad exigida por el tipo, estamos en presencia, les decía, del delito especial. Por ejemplo, el delito de uso indebido de influencias es un delito que tiene que ser cometido por servidores o servidoras públicas. Ustedes van a poder apreciar si leen el artículo 146. El artículo 154, otro ejemplo, el incumplimiento de deberes. Son delitos que van a poder ser cometidos solamente por esa determinada persona que está describiendo el tipo penal. Ahora bien, estos delitos especiales, les decía, pueden dividirse en propios o impropios. Van a ser delitos propios, especiales propios, aquellos que no tienen correspondencia con uno común, por ejemplo, el delito de prevaricato. En cambio, los impropios van a ser los que tengan correspondencia con uno común, pero la realización por determinadas personas hace que éste se convierta en un tipo autónomo distinto. Por ejemplo, la falsedad. La falsedad de documentos es un delito que es común, lo puede cometer cualquier persona. Si ustedes leen, por ejemplo, la redacción de lo que significa el artículo 198 o 199, da cuenta a que se refiere a cualquier persona porque dice el que. Sin embargo, en el párrafo segundo del artículo 199 establece que cuando en estas falsedades el autor sea funcionario público y las comete en el ejercicio de sus funciones, la sanción va a ser mayor. En ese supuesto, la realización de esta falsedad por un funcionario público convierte esta falsedad en un tipo autónomo distinto, con una punición también distinta porque la aumenta. Y en este tipo de clasificación, por último, tenemos los delitos de propia mano. En estos, el tipo va a exigir la realización de una acción determinada y solo el que se encuentre en posición de ejecutarla inmediata y corporalmente por sí mismo va a poder ser sujeto activo o autor en sentido estricto de la acción descrita en el tipo legal. El ejemplo tradicional de este tipo de delitos, según la doctrina, reitero, tradicional, es el acceso carnal en la violación. Sin embargo, esto es una cuestión bastante controvertida modernamente. La segunda o el segundo supuesto de clasificación de los delitos es según la conducta. La conducta, conforme ya habíamos señalado, entendida tanto como la acción u omisión que constituye el núcleo del tipo, es decir, el elemento en realidad más importante. La conducta viene descrita generalmente por un verbo rector, matar o causar otro una lesión, etcétera, que puede indicar una acción positiva o una omisión. Cuando el tipo solo exige la realización de la acción sin más, estamos ante un delito de mera actividad. Por ejemplo, una injuria, un falso testimonio o, en su caso, de mera actividad, de mera inactividad. Por ejemplo, una omisión, la omisión de denunciar. En otros casos se exige junto a la realización de la acción la producción de un resultado material de lesión o puesta en peligro del bien jurídico protegido. En esos casos estamos frente a los delitos de resultado, que a su vez se van a diferenciar entre lo que significan los delitos de lesión y los delitos de peligro. Ahora bien, por otra parte, según el tipo comprenda una o varias conductas, se habla de delitos simples y de delitos compuestos.
Por una parte, los delitos compuestos se van a dividir en delitos complejos y mixtos. Los delitos complejos se caracterizan por la concurrencia de dos o más acciones, cada una constitutiva de un delito autónomo, pero de cuya unión nace un delito complejo. Nosotros podemos poner como ejemplo el artículo 331 que pune el robo. El robo se puede cometer ya sea, o sea, más bien apoderándose de una cosa mueble, ya sea con fuerza en las cosas o con violencia o intimidación en las personas, medios que ya de por sí son constitutivos de delitos de por lo menos coacciones o amenazas, pero que al integrarse en el robo van a formar un delito complejo autónomo. De la misma manera, se tiene que los delitos mixtos o en estos delitos mixtos, el tipo contiene, bajo la misma combinación penal, diversas modalidades de conducta, bastando que se realice una de ellas para que se constituya el tipo. Por ejemplo, en el artículo 298, en el allanamiento de domicilio o sus dependencias, tanto la conducta de entrar arbitrariamente en un domicilio ajeno como el de mantenerse en el mismo sin autorización va a ser constitutivo del tipo penal. Los delitos también pueden clasificarse en función de la relación psicológica entre el autor del delito y su acción o resultado, surgiendo así los delitos dolosos, los delitos imprudentes y los delitos con elementos subjetivos distintos al dolo. En esa última clasificación se incluyen a los que son delitos de tendencia interna trascendente, por ejemplo, conforme lo señala la doctrina. Los delitos dolosos son aquellos en los que el autor conoce y quiere la realización del delito. En cambio, los delitos imprudentes son aquellos en los que el autor en realidad no quiere el resultado, pero los medios que elige hacen que su acción sea desplegada con imprudencia, con negligencia o con impericia. Finalmente tenemos la tercera clasificación, ello es atendiendo al bien jurídico protegido. En estos, el bien jurídico va a ser la clave para descubrir la naturaleza del tipo. El tipo penal incluye el comportamiento humano capaz de poner en peligro o de lesionar el bien jurídico. ¿Qué se entiende por bien jurídico? Es el valor que la ley quiere proteger de las conductas que puedan dañarlo, como otro sector doctrinal es la porción de valor de autorrealización que necesita la persona para poder, si se quiere, vivir. Hay un criterio de clasificación de los bienes jurídicos que viene dado en el mismo código. Si ustedes revisan el índice del Código Penal, en la parte segunda, el libro segundo, establece al menos 12 bienes jurídicos diferentes, los cuales aglutinan a su vez diferentes tipos delictivos. Por ejemplo, la vida, que es un bien jurídico protegido, involucra la protección tanto de la vida independiente como de la vida intrauterina, además de la integridad corporal, entre otros, que confluyen al interior de este bien jurídico vida. Otro ejemplo que podemos poner, la propiedad está igualmente conceptuada como un bien jurídico tutelado y al interior de esta confluyen diferentes tipos de delitos. Están regulados los hurtos, los robos, las estafas y las defraudaciones, etc. Distinto del bien jurídico es el objeto de la acción, que es aquella cosa del mundo exterior sobre la que recae directamente la acción típica. Por ejemplo, el objeto de la acción en el hurto va a ser esa cosa mueble, ya les decía, el celular que se va a desapropiar, pero el bien jurídico va a ser la propiedad. En algunas ocasiones pueden coincidir ambos conceptos, bien jurídico y objeto de la acción, sobre un mismo hecho delictivo. La doctrina señala, por ejemplo, en el homicidio, se va a quitar la vida que va a constituir además el objeto de la acción. Sin embargo, otro sector doctrinal establece una diferenciación en la parte especial cuando establecen que en realidad en el homicidio el objeto de la acción va a ser el cuerpo humano biológicamente concebido.
El titular del bien jurídico protegido es el sujeto pasivo. No siempre coincide el titular del bien jurídico protegido en el tipo legal con el sujeto sobre el que recae la acción típica. La parte, si se quiere, subjetiva del tipo, ya que hasta ahora habíamos visto toda la parte, si se quiere, externa o objetiva en cuanto a la descripción, la configuración y a la redacción incluso del tipo penal, con todos aquellos elementos externos que hacen al sujeto, a la conducta, al bien jurídico, etc. Ahora tenemos que ver los aspectos vinculados a lo que es la parte subjetiva. La parte subjetiva da cuenta de que el tipo penal va a describir si la realización que se requiere va a tener una entidad dolosa o en su caso imprudente o culposa. Entonces, en primer término, vamos a estudiar lo que significa el tipo de injusto del delito doloso. El tipo de injusto no está compuesto solamente entonces, como les decía, de elementos objetivos, sino que, y conforme la gran aportación que hizo la teoría final de la acción, el tipo va a dar cuenta, en el tipo doloso precisamente, de un proceso causal que está dirigido por la voluntad, no es un proceso causal ciego. Como les decía entonces, ya vimos el tipo objetivo en cuanto a la descripción de sujeto, conducta, formas de realización, etc. Y ahora vamos a ver lo que significa el contenido de la voluntad que rige esa acción. El delito doloso supone siempre una agresión consciente contra el bien jurídico protegido, mientras que la imprudencia es solo una falta de cuidado en la que a veces el sujeto ni siquiera se plantea el posible daño al bien jurídico protegido. Por eso es de que siempre la realización del tipo doloso es más grave que la realización del tipo imprudente. Ello nosotros lo podemos verificar si cotejamos, por ejemplo, lo que significa la realización del tipo de homicidio, que está descrito en el artículo 251 y que inclusive con lo que ha significado la promulgación de la ley 1173, ha establecido una sanción mayor a la que tenía anteriormente. ¿Por qué? Porque ahora se espera esa acción de matar, si se quiere, dolosamente, de una pena de 10 a 20 años. En cambio, si nosotros cotejamos, por ejemplo, lo que significa un homicidio desplegado de manera imprudente, al mismo más bien le va a esperar una sanción de 6 meses a 3 años o en el peor de los casos, si es que hay una agravante, de 1 a 5 años. Por eso les decía que el tipo doloso siempre espera una sanción más grave que la del imprudente. Ahora bien, el dolo está conformado por dos elementos básicos, que son el elemento cognoscitivo y el elemento volitivo, por lo que se conceptúa el dolo como la conciencia y voluntad de realizar el tipo objetivo de un delito. Estos dos elementos, el intelectual y el volitivo, significan que en cuanto al intelectual, el sujeto de la acción debe saber qué es lo que hace y conocer los elementos que caracterizan su acción como conducta típica. Tiene que ser un conocimiento actual y no potencial. Y en el elemento volitivo es necesario no solo conocer los elementos del tipo, sino querer realizarlo. No tenemos que confundir el elemento volitivo con el deseo móvil que va a impulsar al sujeto a cometer el delito. Estos elementos, como forman parte de la subjetividad, realmente en cuanto a su probanza, son bastante difíciles. Dentro de lo que significa las clases del dolo, tenemos el dolo directo y el dolo eventual. El dolo directo, a su vez, se divide en dolo directo de primer grado y el dolo directo de segundo grado. En el dolo directo de primer grado, el autor quiere realizar precisamente el resultado o la acción típica. Y en el dolo directo de segundo grado, el autor no quiere realizar directamente una de las consecuencias, pero la admite como unida al resultado principal. El ejemplo que se consigna usualmente es el de, por ejemplo, aquella persona que quiera matar a otra y en lugar de, no sé, pues dispararle, le manda una bomba envuelta en un paquete a su casa, sabiendo que en su casa hay una reunión familiar donde hay otras 20 personas más. Entonces, el autor quiere realizar la muerte, si se quiere, de un sujeto en concreto. Tiene el dolo directo de primer grado para ese sujeto concreto. Sin embargo, no quiere directamente
la muerte de las restantes 20 personas, pero admite como que se van a provocar esas muertes como efecto del resultado principal. ¿Por qué? Porque al explotar la bomba van a morir todos. Entonces, este sujeto va a tener el dolo directo con relación a todas las muertes, sí, pero con relación al que él concretamente quería matar es un dolo directo de primer grado y con relación a los restantes dolo directo de segundo grado. Ahora bien, dentro de lo que significa el dolo, también se prevé o se tiene el dolo eventual. En este dolo eventual, el autor se representa el resultado como de probable producción y aunque no quiere producirlo, sigue actuando, admitiendo su eventual realización. El sujeto no quiere el resultado, pero cuenta con él, admite su producción. Y esto es lo importante para poder luego nosotros discriminar lo que significa el dolo eventual de una forma de imprudencia que es la culpa consciente. Para que nosotros podamos distinguir el dolo eventual de la culpa con representación, tenemos dos teorías. La primera es la teoría de la probabilidad, que parte de un elemento intelectual, es decir, cuando el autor se representa el resultado como de muy probable producción y a pesar de ello actúa, y la teoría de la voluntad o del consentimiento, que parte del contenido de la voluntad. Aun cuando fuere segura su producción, actuaría. Todo el problema del dolo desemboca a la larga en la demostración de un elemento volitivo respecto al resultado, siendo insuficiente la simple representación de su probable producción. Como se trata de un elemento subjetivo, lo mejor para su prueba es comprobar la existencia de determinados indicadores objetivos de los que se pueda deducir si realmente hubo o no una decisión en contra del bien jurídico. Un ulterior criterio para matizar la existencia de la voluntad respecto del resultado puede ser la desconsideración, es decir, la falta de respeto o la indiferencia hacia el bien jurídico protegido. Sin embargo, como les decía de inicio, es bastante complicado el poder probar, sobre todo en esta frontera de lo que va a significar el dolo eventual y la culpa con representación. Una forma de excluir el dolo es con lo que se ha denominado el error de tipo. Cualquier desconocimiento o error sobre la existencia de algunos de esos elementos va a repercutir en la tipicidad porque va a excluir el dolo. El error de tipo debe referirse a cualquiera de los elementos integrantes del tipo, sean de naturaleza descriptiva o sean de naturaleza normativa. Aquí, por ejemplo, y tradicionalmente la doctrina ejemplifica de esta manera. En el homicidio, la descripción del tipo dice el que matare a otro. Será sancionado, bueno, en nuestro ordenamiento con 10 a 20 años de reclusión o de presidio. El que matare a otro significa que el sujeto pasivo es una persona. Ese otro se entiende como otro ser humano, otra persona. Entonces el sujeto, por ejemplo, si agarra un arma de fuego y dispara a otro ser humano y lo mata, nosotros podemos señalar de que ese sujeto tenía el conocimiento y la voluntad de matar a otro ser humano y por lo tanto va a recaer sobre el mismo la sanción. Sin embargo, puede ocurrir de que la persona agarre el arma y dispara pensando que es un oso, pensando que es un animal. En ese supuesto hay un error sobre lo que significa el elemento del tipo penal otro ser humano, ¿no es cierto? Entonces, en ese supuesto, si el error realmente es invencible, va a excluir realmente lo que significa, si es invencible, va a excluir la posibilidad de sancionar, y si el error es vencible, va a excluir el dolo y va a dejar la infracción como una infracción culposa. Dentro de lo que significa el error, ustedes van a poder consultar con lo que significa el texto base las diferentes clases de error de tipo que se han consignado al respecto. Existen otros elementos subjetivos del tipo de injusto que a veces se establecen. Van a ser las especiales tendencias o motivos que el legislador exige en algunos casos, aparte del dolo, para constituir
el tipo de algún delito. Ahora bien, junto a lo que significa el tipo de injusto del delito doloso, tenemos nosotros que también se estructura en esta parte subjetiva el delito imprudente. Lo esencial del tipo de injusto del delito imprudente no es la simple causación de un resultado, sino la forma en que se realiza la acción. La vulneración de la norma del deber de cuidado, es decir, el deber objetivo de cuidado, la diligencia debida, va a ser el núcleo central de la estructura del tipo de injusto de delito imprudente. A diferencia del delito doloso, el delito imprudente no se castiga siempre, ello por la vigencia del principio de intervención mínima. Cuando veíamos los principios limitadores del poder punitivo, yo daba cuenta del ejemplo del incumplimiento de deberes. El artículo 154 castiga esa omisión, pero la castiga a título doloso. Ese dejar de hacer, retardar hacer algún acto propio de la función se castiga, pero únicamente a título de dolo. Eso significa que ya el legislador ha establecido que, por ejemplo, si yo dejo de hacer algo relativo a mis funciones, pero lo hago por imprudencia o por negligencia, no me van a castigar ello en la vía penal. Lógicamente quedará expedita el derecho administrativo sancionador, pero como se consigna, si es que no está establecido expresamente en el tipo la punición del delito imprudente, en ese caso no se va a castigar por la vigencia del principio de intervención mínima. Las infracciones imprudentes son cualitativamente menos graves que las dolosas y es que por eso que no se va a castigar siempre. Por eso es que también ya a esas alturas del análisis de los principios limitadores les hacía referencia, y ahora les recuerdo para que vuelvan a leer, a lo que significa el artículo 13 quater, delito doloso y culposo, y que ha consignado el legislador en esta norma, que cuando la ley no conmina expresamente con pena el delito culposo, solo es punible el delito doloso. Entonces yo necesito, para punir la negligencia, que el legislador consigne expresamente en el tipo penal que el mismo puede también cometerse de manera imprudente. La conducta típica del tipo imprudente nos obliga a buscar un punto de referencia de lo que va a significar ese deber objetivo de cuidado. Es generalmente por eso que se utilizan fórmulas abiertas para poder regular este tipo de tipos penales. Se consigna generalmente, ya les decía, por imprudencia. El núcleo del tipo de injusto del delito imprudente consiste, por tanto, en la divergencia entre la conducta realmente realizada y la que debería haber sido realizada en virtud del deber de cuidado que objetivamente era necesario observar y que cualquier persona situada en las circunstancias del autor podría haber observado. En los delitos imprudentes, la desaprobación jurídica recae sobre la forma de la realización de la conducta o sobre la selección de los medios para realizarla. Por eso es de que yo en algún momento, por ejemplo, les decía, si yo quiero llegar puntual a mis clases y vivo a 5 kilómetros de la universidad, la forma en que yo vaya a decidir llegar a la universidad, sobre todo sabiendo de que va a haber mucho tráfico en el centro o qué sé yo, es salir con la debida anticipación de mi casa. Sin embargo, si yo salgo sobre la hora, faltando, ¿qué les digo?, 5 minutos o 3 minutos y quiero llegar puntual y arranco la movilidad y salgo a 200 kilómetros por hora, realmente va a dar cuenta de una acción que esté desaprobada jurídicamente. ¿Por qué? Porque la elección de los medios que yo estoy eligiendo para poder llegar son absolutamente inadecuados y es bastante previsible que yo vaya a ocasionar alguna lesión o algún por lo menos peligro en la conducta que voy a desplegar. Entonces tampoco es que estoy seleccionando los medios adecuados para poder llegar. Entonces, si bien no voy a querer el resultado, no obstante, la forma en que estoy realizando la conducta o los medios que yo esté eligiendo para realizarlos van a afectar
en lo que signifique la comisión del delito imprudente. El concepto de cuidado objetivo solo interesa aquel cuidado requerido en la vida de relación social respecto a la realización de una conducta determinada, y ello supone que vamos a hacer un juicio normativo que surge de la comparación entre la conducta que hubiera seguido un hombre razonable y prudente en la situación del autor y la observada por el autor. Es lo que les decía. Yo no he observado una regla de cuidado, una regla de experiencia a la hora de decir, bueno, quiero llegar a la universidad puntual, pero para eso tengo que salir antes, ¿no es cierto? También en la imprudencia hay un tipo subjetivo que atiende a la capacidad individual y al nivel de conocimiento y previsibilidad y experiencia del sujeto. Las reglas y principios de la experiencia son abstracciones y generalizaciones que deben aplicarse a un caso concreto para valorar si hubo o no la imprudencia. Si de la comparación entre el deber de cuidado objetivo y la conducta concreta realizada resulta que la conducta ha quedado por debajo de lo que el cuidado objetivo exigía, se habrá lesionado este cuidado y la conducta será típica a los efectos de constituir el tipo de injusto del delito imprudente. Se distingue en la doctrina la imprudencia grave de la imprudencia leve según el grado de participación subjetiva que tenga el autor en el hecho y la conciencia del peligro que suponga la conducta realizada. Cuanto mayor sea la lesión del cuidado subjetivo, más grave va a ser la imprudencia. Dentro de la imprudencia, al igual que del dolo, hay clases de imprudencia. Las clases de imprudencia son la imprudencia o culpa consciente y la imprudencia o culpa inconsciente. Cuando se ha previsto el resultado y pese a ello se actúa en la confianza de que no habrá de producirse, estamos en un caso de culpa consciente. Vean ustedes de que, al igual que en el dolo eventual, hay una previsión de realización del resultado. Sin embargo, aquí lo que va a mediar es la confianza de que no se va a producir. En cambio, en el dolo eventual lo que hay es una aceptación y el continuar desplegando la acción. La imprudencia o culpa inconsciente es cuando realmente no se toma conciencia de que se realiza el tipo penal. Si ustedes leen el artículo 15 del Código Penal, van a poder ustedes verificar que ambos tipos de imprudencia están preceptuados en la ley. Dice, actúa culposamente quien no observa el cuidado a que está obligado conforme a las circunstancias y sus condiciones personales. Y por ello, uno, no toma conciencia de que realiza el tipo legal, eso es la culpa inconsciente, y dos, tiene como posible la realización del tipo penal y no obstante esta previsión, lo realiza en la confianza de que evitará el resultado. En cambio, y si leen también el artículo anterior, que es el artículo 14, igualmente regula ambos tipos de dolo. Cuando dice, actúa dolosamente el que realiza un hecho previsto en un tipo penal con conocimiento y voluntad. Para ello es suficiente que el autor considere seriamente posible su realización y acepte esa posibilidad. Esta última redacción es lo que se denomina como el dolo eventual. Mientras que en el dolo eventual, no obstante esa representación, se acepta la posibilidad y se continúa, en la imprudencia hay la previsión, pero se continúa en la confianza de que se va a poder evitar la realización del resultado. El resultado, para ser imputado al autor de la acción imprudente, debe estar en una determinada relación con esta y ser la consecuencia lógica del peligro inherente creado o incrementado ilícitamente por la conducta misma. Finalmente, vamos a ver lo que es la exclusión de la responsabilidad objetiva. Bueno, de inicio ya establecíamos que el error de tipo, si es que se presenta de manera que sea invencible conforme vamos a apreciar de lo que es la lectura del artículo 16 en su numeral 1, va a excluir la responsabilidad penal del delito. El error invencible sobre un elemento constitutivo del tipo penal excluye la responsabilidad penal por este delito. Ahora bien, si el error, atendida las circunstancias del hecho y las personales del autor, fuera vencible, la infracción va a ser sancionada con la pena del delito culposo, cuando la ley
lo combine lógicamente con pena, conforme leíamos del artículo 13.4 anteriormente referido. El error sobre un hecho que cualifica la infracción o sobre una circunstancia agravante va a impedir la aplicación de la pena agravada. El delito cometido por error vencible sobre las circunstancias que habrían justificado o exculpado el hecho será sancionado como delito culposo cuando la ley lo combine con pena. Entonces, el error de tipo es el primer supuesto de exclusión de la responsabilidad en los casos o a estas alturas del análisis sistematizado de lo que significa la tipicidad. Además de los supuestos del error de tipo, se tiene que la doctrina ha desglosado que los supuestos de caso fortuito y los supuestos de riesgo permitido también van a excluir la responsabilidad objetiva. Y esto se genera porque la exclusión de la responsabilidad por el resultado o de la responsabilidad objetiva del ámbito del derecho penal es una consecuencia de la función motivadora de la norma penal, que solo va a poder motivar a los ciudadanos para que se abstengan de realizar acciones que puedan producir resultados previsibles y evitables. Por eso es de que va a carecer de sentido prohibir procesos meramente causales. Entonces, los supuestos en los que se generan estos casos fortuitos, se va a excluir la responsabilidad objetiva porque, reitero, no van a caer dentro de lo que significa la evitación de un resultado previsible o evitable. Y lo mismo va a pasar con los supuestos de riesgo permitido. Con esto finalizamos la cápsula vinculada a lo que significa la tipicidad.